Yo intentaré ir recuperando un poco el tiempo. Mi presentación va a ser mucho más práctica. Se trata un poco de implementación y el manejo práctico de las cubiertas vegetales y dar unas pinceladas sobre las ventajas agronómicas y ambientales que tiene. Pero antes de nada quería poner un poco en contexto porque está Syngenta aquí. Syngenta no es solamente una empresa dedicada a la sanidad vegetal, sino que somos una empresa dedicada a buscar soluciones integrales para mejorar la sostenibilidad de la agricultura en general, siempre desde esa perspectiva económica que se comentaba antes. Entonces, detrás de todo esto, tiene que haber mucha ciencia, mucha investigación. Participamos en numerosos grupos operativos, como el que acaba de comentar José Alfonso, y muy importante esa transferencia y ese asesoramiento técnico que comentaba también mi compañera Pilar antes, aterrizar esos proyectos que no se queden a un nivel muy alto de investigación y luego pues no lleguen al final al agricultor. Otra pata importante, bueno, aquí en el tema olivar, también es la mejora genética, es fundamental para todo este tema de la sostenibilidad, el desarrollo de variedades en todos los cultivos que sean más resilientes, sobre todo en este contexto de sequía y cambio climático, por ejemplo, tolerancia a estrés hídrico y a sequía. Y luego, pues la parte de biológicos, pues sobre todo muy enfocada al tema de la salud del suelo, que es clave en los cultivos. Y por último, aquí también José Alfonso lo ha mostrado, hay una parte importante de acceso a herramientas digitales que lo que van a hacer, muchas son de ayuda a la decisión, pues para optimizar los inputs que metemos en fertilizantes, en fitosanitarios. Se pasa sola la diapositiva. Un poco que nos ayuden a reducir esos inputs y, por ende, a hacer más rentable nuestra explotación. Entonces, es un poco esa visión de conjunto. Esto ya lo hemos visto, la PAC sigue marcando su rumbo. Estos cambios, esta sostenibilidad que nos exige la sociedad va a venir sí o sí. Entonces, lo que vamos a ver es cómo podemos sacarle partido a este modelo de manejo, en este caso, del olivar. Las medidas, lo ha comentado antes Armando, las que pueden afectar los ecoregímenes que pueden afectar al olivar, pues son cubiertas y los espacios de biodiversidad. Pero yo lo que quiero aquí también es, sobre todo, que seamos más conscientes de los beneficios que nos puede aportar una cubierta vegetal bien seleccionada. Es decir, vamos a tener unas ventajas agronómicas. Se ha hablado de erosión, pero es importante, muy importante cada vez más el tema de salud de suelo. Ese equilibrio equilibrio entre plaga y depredador. No nos van a controlar las plagas el que haya más depredadores, pero sí va a mantener ese equilibrio y vamos a evitar crecimientos explosivos que muchas veces son difíciles de controlar. Y muchas veces nos va a permitir acceso a mercados de alto valor. Por ejemplo, aquí en Oleostepa, pues, o eso que comentaba de los índices de sostenibilidad, nos puede dar acceso o darnos acceso a un sello de calidad que puede hacer que vendamos ese aceite pues a mejor precio o acceder a mercados más selectos. Lo importante, como digo, es eso, es que sepamos monetizar un poco ese aporte que nos puede dar este cambio de este manejo, más allá de las ayudas de la PAC que vamos a poder acceder. He procurado sintetizar aquí los beneficios que nos puede dar en 10 puntos una cubierta vegetal bien seleccionada, adecuada. Hay muchos evidentes, como es el tema de erosión y pérdida de suelo, que luego lo veremos en fotos. La regulación de la evapotranspiración, también José Alfonso lo ha mostrado antes. Obviamente depende de nuestro tipo de olivar, de si tenemos riego o no. Luego otros también pues son también claros, que muchas veces no se tienen en cuenta, como el facilitar el tránsito de vehículos y personas. Pues todo el mundo sabe que después de una lluvia torrencial es muy complicado acceder a un cultivo si está completamente embarrado. Esa misma compactación que vamos a reducir gracias a las cubiertas también nos va a hacer que mejore la disponibilidad de agua en el cultivo en términos absolutos. Es decir, lluvias, por ejemplo, torrenciales como las que ha habido ahora, una cubierta vegetal lo que hace es reducir la velocidad del agua. Ese agua que si cae sobre un suelo desnudo al final
va a correr ladera abajo, sobre todo si tenemos esas pendientes que hemos visto antes a partir del 5 o 10%, y no va a permitir que penetre el agua. El sistema radicular de la cubierta también va a permitir una infiltración a capas inferiores de suelo. Mejora de la microbiota, elemento cada vez más clave. Hasta hace poco considerábamos el suelo un elemento de sostén de la planta. Y no, cada vez somos más conscientes de esas interacciones que hay, suelo, microbiota de suelo y el cultivo, tanto en salud como en producción. El tema de la reducción de presión de malas hierbas, ahora lo veremos también en fotos, es importante, nos puede hacer mejorar el manejo, porque una cubierta bien establecida pues va a competir pues con otras adventicias que tengamos en el cultivo, que además lo que van a ser normalmente son de un ciclo más largo, que las vamos a tener completamente verdes en verano, en el momento de máxima demanda de agua de nuestro cultivo. Ese refugio de fauna auxiliar que comentábamos, y algunos que no son, bueno, el tema de fijación de créditos de carbono, ese índice de sostenibilidad que comentaba José Alfonso ahora, siempre también nos puede ayudar a, digamos, valorizar ese servicio ambiental que está dando nuestra cubierta. Si tenemos carbono secuestrado en el suelo y podemos demostrarlo a través de un método fiable, pues se abre a corto o medio plazo un mercado privado de créditos de carbono que llegará, ya está en el sector forestal, pero que a la agricultura, al sector agrícola va a llegar. Entonces, no es algo desdeñable como otra fuente de ingresos. Y por último, obviamente, reducción de costes, y más al precio que está el gasóleo agrícola. No vamos a hablar de una labor de desbroce o siega, siempre va a tener menos, los costes van a ser menores que en un pase de volteo de suelo. Los criterios clave que se han elegido para elegir una cubierta ideal, pues obviamente es que tenga un porte bajo, que no interrumpa las labores. El elemento más clave es el ciclo corto, que no compita por el agua y nutrientes con nuestro cultivo, pero que no sea reservorio de plagas, y si además podemos fomentar la presencia de auxiliares, pues más que mejor. ¿Qué mezclas cumplen estos requisitos? Pues al final una mezcla principalmente formada por gramíneas, con una pequeña parte de leguminosas. Las gramíneas lo que nos van a hacer es más una función mecánica. Las gramíneas tienen una descomposición bastante lenta, y esa cámara que tiene la caña de las gramíneas, la paja, lo que hace es, esas cámaras de aire también tienen una labor tardan en degradarse, y lo que producen es un efecto mulching, un acolchado que también amortigua temperatura. Las leguminosas, pues al final nos van a aportar nitrógeno atmosférico y algo de alimento pues para insectos auxiliares. En Syngenta estamos trabajando desde hace unos años y tenemos una mezcla, una cubierta comercial que veis ahí. Llevamos trabajando mucho tiempo con nuestro proveedor, que es de aquí de Andalucía, Semillas Cantueso. Muchos le conoceréis, el CSIC le conoce, llevamos trabajando con ellos en muchos proyectos de investigación, y con ese asesoramiento, tanto del CSIC, de nuestra distribución, que tenemos aquí cerca, tenemos aquí al lado, tenéis en Puente Genil y Osuna, dos distribuidores que están trabajando ya desde hace tiempo con estas cubiertas, pues puede garantizar el éxito de la implantación de una cubierta de este tipo. Os he puesto aquí las especies que lo componen. José Alfonso ha presentado otras cubiertas antes. Nosotros estamos trabajando con esta cubierta básica con un 85% de esas gramíneas que veis ahí. Tenemos 4 géneros: Lolium, Festuca, Brachypodium y Poa. Brachypodium se lleva mucho tiempo trabajando con el CSIC, con Semillas Cantueso, que es una variedad, es una especie en cultivar autóctono aquí de Andalucía, muy adaptado a las condiciones andaluzas. Por ejemplo, el Lolium perenne se ha seleccionado frente al Lolium rigidum porque no tiene resistencias. Lolium rigidum es la especie de vallico que más resistencias tiene en toda España. La poa, por ejemplo, se da mejor en zonas encharcadizas o en bajos de parcelas con tendencia a encharcarse, pero básicamente lo que se busca es buscar una amplitud de zonas edafoclimáticas. Es decir, yo si selecciono, aquí tenemos 6 y 4, 10 especies
de gramíneas y leguminosas, lo que buscamos, no se nos van a dar todas en nuestra parcela, pero lo que vamos a buscar es conseguir la suficiente amplitud de ecosistemas, de tipos de suelo, de temperatura, precipitación, para conseguir una cobertura suficiente. Como veis ahí, pues de lo que se trata es eso, como os he dicho antes, un ciclo corto que se agoste en verano, aunque se sigue antes, y que tenga una talla corta que no nos dificulte las labores agrícolas. Paso a las fotos ya rápidamente. Se pasa de este paradigma de manejo de un suelo completamente desnudo, con ese riesgo de erosión, aquí está más o menos llano, al fondo no, y con todos los riesgos que conlleva, a este tipo de manejo, el que comentábamos antes, una cubierta vegetal que podamos segar y que esté seca en verano y no nos compita. Ese manejo con herbicida en la línea que nos permita pues hacer las labores de recolección o tratamientos con comodidad. El impacto de la erosión, esta foto es que lo dice todo. El dato que manejo yo es en torno a 25 o 30 toneladas de suelo por hectárea y año que se pierden en España, en suelos agrícolas. Eso son unos 3 milímetros de suelo. Puede parecer mucho 35 toneladas, pero son 2-3 milímetros. Los 2-3 milímetros de suelo que se pierde es el superficial, que es el más fértil. El nitrógeno sí tiene movilidad en el suelo, pero el fósforo y el potasio tiene muy poca. Lo primero que se va el viento y el agua con una lluvia torrencial es esa fertilidad del suelo que vamos a tener que reponer con fertilizantes minerales. Eso es lo que os hablaba antes de monetizar todas estas medidas ambientales. José Alfonso, me tomo la libertad de echar la cuenta antes de los 363 de esa parcela del Jarafe, 363 toneladas entre 17 años, 21 toneladas salen en esa parcela. Es un ejemplo de lo que se pierde y no somos muy conscientes. Eso puede parecer exagerado, pero eso año tras año, pues al final supone un problema grave, amén de los problemas de contaminación que por todo ese arrastre de partículas y fertilizantes que acaban neutrofizando el agua, contaminándola. Esto, por ejemplo, es una parcela de viña. Esta es una finca de estudio que tenemos. No sé si se ve muy bien. Arriba las cepas tienen su metro 20, pero el problema que tiene aquí es un problema de escorrentía grave, y aquí el suelo es totalmente pobre, se está descalzando y aquí prácticamente engullido las cepas. Este suelo tiene un exceso de nutrientes y está lleno de malas hierbas durante la primavera. Entonces, no queremos un suelo pobre aquí y que esto tenga exceso de nutrientes con lo que ello supone. Entonces, bueno, estos eran unas pruebas de establecimiento de cubiertas. Tema evapotranspiración y regulación de temperatura. Esto es una foto de un viñedo del mismo líneo con una cámara normal y una cámara termográfica. No sé si pueden ver ahí el punto. Este puntito corresponde a esta mancha verde. La temperatura que tenemos es 29,5 grados. En medio, aquí en junio, julio, en medio del suelo desnudo, 48 grados, prácticamente 18-19 grados de diferencia. A partir de 30, muchos cultivos, o casi todos, cierran estomas. No tenemos función, no tenemos fotosíntesis, no está produciendo la planta. Por eso me gusta esta foto, porque es muy gráfica. Es decir, ese aporte muchas veces no se cuantifica. Este suelo casi a 50 grados lo que hace es deshidratar el cultivo. El tema de supresión de malas hierbas, pues aquí veis, esto es una parcela de vallico, pues ya agostado, tumbado, y aquí sin tratamiento herbicida, pues al final lo que ha hecho es competir completamente con la hoja ancha, que sí está verde en verano. Veis aquí cuatro restos que quedan de mala hierba de hoja ancha, pero esto es una competencia natural. Lógicamente, esta es una cubierta que lleva ya unos años implantada, pero por eso ese manejo que se pide, que es desbroce y dejar los restos de poda, porque al final, lo que he dicho, la gramínea tarda mucho en degradarse y lo que hace es ahogar al resto de hierbas. Tema de biodiversidad, pues un ejemplo claro que me gusta poner siempre es la presencia de crisópidos. Si nosotros tenemos algo de flores en nuestra parcela, no solo las gramíneas, vamos a poder alimentar sobre todo a las hembras de crisopa, que son las que tienen que poner huevos. Esta es la larva de la crisopa, es un animal muy voraz
pero el éxito de que los crisópidos críen es que una hembra tenga a su disposición néctar y polen durante la mayor parte posible del tiempo. Y como sabréis, la crisopa está identificada como el principal depredador de prais, sobre todo en la segunda generación. Entonces, no va a acabar con los prais, pero si lo podemos mantener en un nivel ciertamente bajo, pues siempre será mucho más fácil de controlar con tratamientos insecticidas, por ejemplo. Esto es una larva de mariquita, que también es un animal, es un depredador muy polífago. Los sírfidos, otro muy interesante, pues veis la larva aquí del sírfido, pues es también muy polífago. El adulto, este es el Episirphus valteatus, es uno de los más comunes. Este también además poliniza, además de la larva de depredar. Y el tema salud de suelo es un poco... Este dibujillo viene a sintetizar lo que sabemos hoy en día, que en 1 centímetro cúbico de tierra hay millones de bacterias y de hongos y de microorganismos presentes, y que ellos todos interactúan con el cultivo. Aunque nos piensen que estén lejos, tenemos las raicillas secundarias y terciarias que sí que están en contacto, y aquí hay una interacción muy grande. En un suelo desnudo, ese que veíamos antes a 50 grados, está desinfectado. Cuando vuelve a bajar la temperatura, lo primero que va a colonizar un suelo desinfectado son hongos y bacterias patógenos. Entonces, nos interesa tener aquí un equilibrio entre esa microbioma. Y todas esas interacciones entre esa biodiversidad que tenemos, que pueden ser polinizadores auxiliares, todas esas lombricillas, microbiota, enfermedades, vamos a conseguir un suelo sano, que al final es lo que nos va a condicionar una rentabilidad del cultivo. O sea, digamos, esa pirámide un poco simboliza el éxito. Antes hablaba Armando del tema de los tipos de cubiertas. Pues sabéis que hay inertes, espontáneas y sembradas. Yo os he venido a hablar de las ventajas de las cubiertas sembradas. Luego veremos una comparativa que es bastante gráfica entre las tres. Pero bueno, para elegir nuestra cubierta, pues eso, nosotros trabajamos con una cubierta base formada por gramíneas y leguminosas. Luego hay otros factores, como la presencia de conejos, que comentaba antes José Alfonso, que podemos modificar ad hoc, dependiendo del tipo de olivar que tengamos, pues esa mezcla. Preparar el terreno es importante. Ya hemos visto que se puede hacer al menos una labor o dos para preparar el terreno para la siembra. Estos son semillas. Debemos tratarlo como un cultivo si queremos que nazca bien, o sea, sembrarlo con tempero, que haya una granulometría adecuada del suelo y demás. Recomendación de siembra, obviamente en otoño. Este otoño, ¿cómo ha sido? Pues más seco que otra cosa. Siembras de primavera, si viene un poco aparente y tenemos tempero, pues también se puede, lógicamente. La competencia es algo mayor en primavera con las malas hierbas locales, pero bueno. Y la siembra que estamos recomendando es en unos 25 kilos por hectárea. Y las labores, por lo que se ha comentado antes, siega y desbroce y no retirar los restos. Aquí veis, por ejemplo, esto es unas parcelas que hemos sembrado en almendro en Osuna, aquí pues con una sembradora de chorrillo de cereal de 3,5 metros, pues perfectamente para el ancho del cultivo. En marcos intensivos, o este es el viñedo de antes, pues hay sembradoras de casas comerciales pues con sus 6, 8 botas, esa no tiene 10, y 1,5 metros, 1,80 m de ancho, pues que se adaptan perfectamente a lo que queremos. Veis ahí pues la tolva y la semilla cuando sembramos. También hay sembradoras pues eléctricas, pues más de ahí para tema de ensayo. Estas se usan más en praderas. Y bueno, pues eso, simplemente ver este tipo de manejos, una cubierta baja, la línea despejada y sin competencia. Esto me lo voy a saltar porque ya lo hemos visto antes, ya estaba el tema de la superficie, la flexibilidad que se ha establecido, y bueno, que sepáis que este tipo de cubiertas se está trabajando en todo tipo de cultivos. Veis, por ejemplo, en naranjos en Sevilla, en Valencia en cítricos. Y eso. Y esta es la tabla ya resumen, ya para acabar, ya no me extiendo más, un poco los pros y contras de las tres. Obviamente, las cubiertas inertes y las espontáneas no tienen coste de implementación, esto es de cajón, el primer año al menos. Las cubiertas sembradas, que os he estado comentando, pues tenemos todas estas ventajas.
Pero aquí, si nos vamos a las contras, las cubiertas inertes, por lo pronto, no fijan suelo, no retienen suelo ni impiden la escorrentía. Tienen escasa cobertura de suelo, con lo cual también habrá que ver los requisitos que nos pida la Administración a la hora de solicitar cobertura, porque creo que pone cobertura suficiente. Suficiente es un concepto muy laxo, a mi entender. No compiten con las malas hierbas, un resto de poda, y no mejoramos la estructura del suelo ni la porosidad. En cuanto a las espontáneas, pues principalmente están formadas por malas hierbas. Cuando habéis visto esa foto de la supresión, son plantas C4 que se llaman de verano, básicamente. Las vamos a tener verdes y todo el que haya sacado o arrancado una malva del olivar, lo mismo sacas una raíz de 1 metro de profundidad si consigues sacarla. Entonces, eso sí que quita agua al cultivo de las capas profundas de suelo. El ciclo vegetativo, como digo, es largo y raíces pivotantes que nos van a competir por agua y nutrientes, y el problema de que sean hospedantes o vectores de enfermedades, pues reservorio de plagas y demás. Y luego, pues eso, que al final nos va a suponer a largo plazo un incremento de los costes de mantenimiento, sean fitosanitarios o demás. El tema de las cubiertas sembradas, pues obviamente tiene un coste en plantación del primer año, que si con la parte de ayuda de la PAC, que son interesantes, esos 25 euros más de compromiso de continuar con ello, que se pueden cobrar, entiendo, desde el primer año, pues hace más atractiva, siempre y cuando moneticemos todas esas ventajas que hemos visto antes, es decir, todo ese aporte de erosión, todo ese aporte de no tener que reponer fertilizantes, de no perder suelo, de mejora de salud. Eso es un poco todo ese conjunto, no ver solo desde el punto de vista de subvención, sino es lo que creo que puede hacer bastante interesante la implantación de las cubiertas sembradas. Y yo, por mi parte, he intentado acelerar, pero... Pues muchas gracias, Luis. Nada.